Cordial saludo. Estamos en el desarrollo del curso de Psicología Social, en el desarrollo de la guía fase 3, Teorías y Conceptos en Acción. Este trabajo ha sido realizado por Licen Natalia Aguilar Díaz, Yuli Caterine Torres, Luisa Fernanda Medina y quien les habla, Eduardo Ferrer Calderón. Somos el grupo 403019, 449 de Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación vamos a generar un debate y a hacer la respuesta de la pregunta planteada durante la guía, que es la siguiente. Los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución. De acuerdo al texto leído por la compañera Yuli Caterini, ella nos va a dar la respuesta y nos va a guiar un poco en cuanto a su análisis. Entonces, adelante, compañera Yuli. Bienvenidos todos a este debate que vamos a generar esta noche. Entonces, compañera Yuli, la escuchamos. Sí, compañero. Bueno, en mi caso, pues la lectura abordada es Bello Dávila, de 2005, que nos relaciona la psicología social de acuerdo, pues, con las actitudes. Bello nos menciona que esta se puede generar por influencias de acuerdo a lo personal y de acuerdo a lo social. De acuerdo a las actitudes, se dice que su formación puede relacionarse con experiencias tanto personales como en la influencia de la familia, la educación, el entorno social y el cultural, así como experiencias de discriminación o perjuicio. Él centra la idea como en la importancia de comprender las actitudes como componentes fundamentales en la psicología social, las influencia por factores individuales y sociales, y pues su impacto en la percepción y el comportamiento de las personas. Sus conceptos principales dentro de esto es las actitudes, que es donde el sujeto genera evaluación tanto positiva como negativa hacia la persona y hacia objetos e ideas personales. De acuerdo a él, también relaciona la formación de actitudes como un proceso donde las actitudes desarrollan experiencia e influencia dentro del entorno social. En base a ello, también hay un cambio de actitudes que se genera mediante la modificación de ellas en diferentes aspectos, sea tanto personal como social. Y el individuo genera estrategias persuasivas al ambiente. Él también nos menciona dentro de esto la importancia de la comunicación. Él nos mencionaba que la comunicación es de vital importancia porque los medios ayudan a dimensionar un poco como el aspecto social, y pues esta de manera masiva sirve como un canal que contiene un mensaje persuasivo y pues teóricamente abarca factores y la persuasión en base a la sociedad y también en la conexión de los medios. Dice que de acuerdo a esto el individuo pues él desarrolla sus propias actitudes de acuerdo a sus pues como tal sus comportamientos o como tal lo que él identifique como factible para él. Entonces también nos mencionaba algo importante que es el grupo, cómo el individuo se relaciona con el grupo y cómo éste genera sus actitudes en base a habilidades, en base a comportamientos y en base a su relación. Cómo éste en base a su relación puede impactar negativa o positivamente su actitud. Y también nos menciona que él puede, digamos, generar de cierta manera una actitud positiva o negativa de acuerdo al factor social.
como, digamos, si la persona está de acuerdo con las problemáticas sociales que se generan, sea por la violencia, sea por lo de grupos armados, ya va como en la perspectiva del sujeto. De acuerdo a la problemática social de los migrantes, pues las actitudes van considerando que esto sea considerado ya como un impacto social. En Colombia, bueno, para las mismas personas se ha generado como negativamente en algunas ocasiones una influencia de acuerdo a la perspectiva que tiene cada individuo. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a lo que cada individuo vive en el contexto social, pues ahí es donde vamos a ver reflejado cómo va a tomar ya la actitud, si es positiva, negativa, o digamos en el caso de nosotros los colombianos, frente a la migración de los compañeros venezolanos. Entonces, a veces, pues, de pronto desde la perspectiva, uno maneja negativamente las actitudes debido pues, lo que vemos, lo que analizamos y pues las problemáticas que salen en los medios. Entonces, ahí es donde nosotros como individuos, pues, tomamos un aspecto propio de lo que acontece en lo social. Y pues de ahí es donde nosotros manejamos nuestras actitudes, sean tan positivas o sean tan negativas. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañera Julie, por su intervención. De acuerdo a lo que usted nos expresa, tengo una pequeña inquietud. No sé si alguien de pronto piense y quiera como responder o dar un pequeño análisis, pero consideramos o consideran todos que nuestras actitudes verdaderamente están influenciadas por parte de los medios y de lo que nos rodea, o es algo que viene, digamos, de forma natural incluido o que se desarrolla en cada uno de nosotros. No sé qué nos puede decir la compañera Lisette. Buenas noches. Pues en cuestión de las actitudes, bueno, teniendo en cuenta hoy en día los medios de comunicación, las redes sociales y todo eso, creo yo que muchas de estas veces, cuando por ejemplo en estos casos la migración, lo que se está viviendo pues aquí, no solamente aquí en Colombia, sino básicamente en Latinoamérica, de que los venezolanos pues no solamente han venido aquí a Colombia, sino a otros países, más que todo pues los países latinoamericanos que son como las zonas más cercanas a ellos. Creo que las actitudes tanto de ellos como migrantes y tanto nosotros como seres humanos, creo que a veces sí, probablemente nos dejemos llevar por lo que se mira en redes sociales. Siento yo que lo que son los medios de comunicación, las noticias, todo esto que vemos en un poco amarillista, influencia mucho en la perspectiva que tienen las personas respecto a la migración y a las personas que por situaciones en sus países les toca definitivamente pues buscar otras alternativas para de pronto buscar una mejora en su vida. Gracias, Lisette, por su intervención. No sé si la compañera Luisa nos quiere aportar o si esté en favor o en contra de la pregunta que se desarrolló. Buenas noches, pues la verdad, y pues en relación a eso, no estoy de acuerdo por el tema de lo de las redes sociales, porque muchas de las veces dan información que es falsa o de otra manera también no es lo que verdaderamente sucede y ayudan a que eso poco a poco vaya como aumentando y en sí no dan la información como es, sino ya se genera un chisme por medio de estas redes. En, en cuanto a los venezolanos, pues pienso que son personas que están buscando un mejor futuro, lo diría así, pues ya que en su país no se lo brindaron.
y que en muchos lados solamente son rechazados o señalados como bichos raros. Gracias. Gracias, compañera Luisa, por su intervención. Entonces, a mi modo de ver, respondiendo también y aportando un poco a la participación de la compañera Yuli, creo que sí, hoy en día pues estamos, en esta generación se está el medio de comunicación lo más frecuente y estamos enterados de todo y creemos saberlo todo por medio de las redes sociales, por medio sí, tantas aplicaciones que hoy en día pues transmiten información, sea cierta o sea falsa. Sí inciden muchísimo, pero es simplemente una percepción que recibimos. Entonces sí es importante como reconocer y analizar un poco esto que a veces controlamos y vemos en redes sociales, ¿no? Que vemos en medios de comunicación. No es necesariamente, digamos, pues de pronto la generación nueva y los jóvenes hoy en día sí creen en cuanto a eso. De pronto los que somos un poquito más atrasito, que ya estamos sobre los 30, entonces ya como que analizamos más la información y como que no creemos tanto en cuanto a lo que se ve, ¿sí? O lo que se ve en la pantalla. Pues no decimos que no, pero es cierto, influye muchísimo, ¿listo? Gracias, compañera Yuli, por su aporte y por su participación. A continuación vamos a seguir con la compañera Lisette, que de acuerdo a su lectura y de acuerdo a su análisis nos va a responder la pregunta planteada en el debate. Se la voy a volver a comunicar. Los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de migración y aportar alguna solución. Compañera Lisette, tiene la palabra. Gracias, compañero. Bueno, para esta pregunta me baso en la lectura de Martín Baró, hacia una psicología de la liberación. Básicamente lo que se expone es como los aportes sociales a la psicología en general, no solamente la psicología social, en Latinoamérica es básicamente como pobre en sus aportes por diversos factores a lo largo de la historia. Pues lo cual considero importante, ya que se brinda como una visión de lo limitada que ha sido la ayuda pues a nivel general en esta población, y pues también lo que se debe tener en cuenta para atribuir a un cambio y a un progreso de esta psicología en Latinoamérica, donde pues se pueden encontrar las herramientas necesarias para abordar cualquier situación. Entonces, básicamente, lo que la psicología en Latinoamérica tuvo fue como un estancamiento por buscar ese estatus científico que normalmente pues la psicología ha logrado, ha manifestado durante toda su historia, es buscar como ese reconocimiento de que es una ciencia, ¿sí? Entonces, pues en Latinoamérica, esta psicología pues general, la general, se ha basado solamente como en eso, ¿sí? Entonces ha dejado de lado realmente la visión de las problemáticas reales que suceden en estos pueblos, lo que conlleva a que sus teorías sean de pronto no actualizadas, donde pues no hay como un progreso constante, donde se ejecuten las herramientas a la hora de la práctica y realmente se puedan dar soluciones viables para pues las personas que habitan en Latinoamérica. Elementos claves de la lectura pues son como la búsqueda hacia una psicología de la liberación, que pues básicamente consiste en cambiar ese enfoque teórico y práctico, teniendo en cuenta los sufrimientos, las luchas y las aspiraciones del pueblo. Un nuevo horizonte, que es básicamente desprenderse de ese estatus científico y centrarse precisamente en los problemas reales, empaparse también como de la historia del pueblo. Yo creo que pues como todos sabemos, todo país tiene su historia,
donde existe la guerra, existe la pobreza. Hay varias problemáticas sociales, no solamente pues aquí en Colombia, sino en todo el mundo, básicamente aquí centrándonos en Latinoamérica. Las problemáticas sociales son enormes. Entonces, básicamente lo que la psicología ha hecho en Latinoamérica es como no buscar realmente esas problemáticas sociales y no las abordan del todo bien, lo cual pues no permite que a la hora de hacer este tipo de procesos y dar como una ayuda no sea bien contribuida, ¿sí? También una nueva epistemología, que es buscar nuevas teorías, técnicas, herramientas. Como todos sabemos, creo que a lo largo de lo que va pasando el tiempo, también todo se va actualizando. Asimismo, en todos los campos profesionales, las teorías, los conceptos para investigación y a la hora de llevarlas a la práctica, pues son actualizadas. Y realmente lo que se busca en esta lectura es eso, llegar a una psicología de la liberación donde se centre más que todo en la historia del pueblo, en que se puedan buscar herramientas, conceptos, donde realmente se puedan sacar herramientas para abordar los problemas de las personas en Latinoamérica. Teniendo en cuenta pues el tema de la migración. A ese nivel, creo que como la psicología no ha estado ha estado estancada en ese sentido, muchas veces las personas, no solamente hablamos pues en cuestión de la migración de personas de otro país llegando a otro país, sino también una realidad social es que muchas personas estando dentro de su mismo país tienen que emigrar a otras partes de su mismo país por cuestiones de buscar oportunidades para mejorar su calidad de vida, su bienestar integral, ¿sí? Entonces, a la hora de abordar precisamente este tipo de problemáticas en cuestión de la psicología, no se tienen las herramientas suficientes para hacerlo de una manera adecuada. Entonces, lo que se busca es precisamente eso, que así como todo se va actualizando, también pues la psicología social se actualice y se busquen herramientas que a la hora de dar una intervención realmente les sirva pues a los individuos. Entonces pues en cuestión a la pregunta, realmente pues la lectura siento que sirve como brinda las ideas y los conceptos que realmente se pueden ayudar tanto pues a nivel de antes, lo que ha sido su trayectoria y lo que podría ser posiblemente más adelante, pues para contribuir a un cambio real en la psicología social, pero pues sí de pronto hizo falta un poco de pronto de esas herramientas que podríamos utilizar en un tipo de intervención como este que es la migración. Ya se sabe que pues obviamente creo que son tipos de cambios que para las personas pues no siempre son fáciles, consisten en emocionalmente ese tipo de cambios dan miedo, dan temor, y pues realmente eso a la hora de hacer otro tipo de cosas en la vida cotidiana pues va a tener como un estancamiento en la vida de la persona y probablemente a niveles físicos en cuestión del bienestar integral. Entonces siento que sí hizo falta como un poco de conceptualización en las herramientas que, por ejemplo, hoy en día de pronto ya actualizado un poco como la teoría y los conceptos y las ideas en cuestión de la psicología social en Latinoamérica, de qué manera nos podrían servir y cuáles. Muchas gracias. Gracias, Lisette, por su intervención. De la lectura que haces y del análisis que hace, pues a mí me surge una pregunta y es, de pronto la psicología social o de pronto en comunidad o actuamos de esa manera, de pronto de una manera de xenofobia o de alguna manera
de agresión o de no aceptar a otra persona de otro país por ser de otro país o por de pronto miedo o se siente la amenaza de que esas personas obtengan privilegios que no podemos obtener nosotros mismos siendo de pronto de esta nacionalidad o de un mismo país. Sin hablar de venezolanos, hablando en general de los migrantes. Entonces, ¿considera usted qué es lo que hace esta actuación o qué es lo que permite que se desarrolle esto? El miedo, la angustia, puede ser la envidia, puede ser que otros sí lo logran mucho más rápido que nosotros, o simplemente son como creencias que se generan y no se permite como ese desarrollo social que sería el adecuado, ¿no? No sé si nos quieras apoyar o si alguno que hace parte de esta noche del debate pueda o quiera dar su opinión. A mí me gustaría agregar otra cosita en respecto a lo de la xenofobia, que definitivamente es uno de los conceptos que en cuestión de la migración es muy reconocido y efectivamente hay diversos factores en los cuales pueden influir en que una persona se desarrolle la xenofobia. Precisamente por las características que estás describiendo. Definitivamente creo que muchas veces es la cuestión de que de pronto se le den más oportunidades a estas personas, pues porque como vienen de otro lugar, entonces piensa la gente que se le quiten las oportunidades de pronto a personas que son de ahí, también la cuestión de que están muy arraigados como a la cultura o a sus creencias, mucho tiene que ver las creencias de las personas, de que pues para que se desarrolle una xenofobia. También cabe recalcar que precisamente cuando sucede esto, las personas básicamente a las cuales están, a los migrantes, se exponen precisamente a esto, a los rechazos no solamente de las personas, sino también a las oportunidades laborales, a las oportunidades de salud, que pues muchas veces, como nos podemos dar cuenta, eso es lo que básicamente como que los migrantes es de lo que carecen, una buena vivienda, una calidad de educación, de salud. Entonces, pues sí, definitivamente creo que la xenofobia actúa de esa manera con cuestión muchas veces también a la envidia y que de pronto pues ya hablando no solamente a nivel de aquí dentro de un solo país, sino también de pronto de otros países en cuestión a las culturas. Creo que también hay como ese choque de culturas cuando sucede esto de la migración. Gracias compañera Lisette por su intervención. Compañera Julie, ¿tiene algo para agregar? Bueno, compañero, pues respecto a lo que dijo la compañera, sí tiene razón. Hay un problema que tenemos los colombianos, bueno, también tiene que ver mucho con la cultura, como lo dice la compañera, pero nosotros los colombianos de por sí tenemos un problema de percepción en cuanto a qué. Digamos que nosotros, digamos, salimos y vemos gente pidiendo plata, que vemos muchos venezolanos, que vemos muchas personas extrañas, entonces tendemos a decir que esas personas nos van a robar, o que de pronto usted ve que la noticia, no, que un venezolano mató a tal persona, o sí, puede ser que sea verdad o puede que sea algo amarillista. Entonces nos generamos como una idea negativa hacia las cosas muy rápido. ¿Qué pasa? Que esa percepción nos lleva, digamos, a generar la comunicación o la mala información hacia los demás. Esto influye en las personas de una manera negativa. También podemos hablar directamente que las actitudes se generan desde el entorno o desde donde nos creamos o de pronto nos formamos. Como, digamos, alguno de nosotros, XY persona, tuvo una mala impresión con alguna de las personas migrantes, entonces
se generó también la mala comunicación con los demás, y pues de ahí culpan a los otros migrantes, algunos que no tienen nada que ver, y por eso es que no les brindan a veces trabajo, la desconfianza hacia ellos, la discriminación. Entonces digo que eso también hace mucha parte en general de como esa perspectiva que generamos negativa hacia ellos. Gracias. Gracias, Julie, por su participación. Bueno, cuanto a mi opinión, de hecho, Dicel lo alcanzó a tocar un poquito al final, que es la cultura. Tenemos un pensamiento cultural y que nos han enseñado a través de los tiempos a todos, y no sé si hayan escuchado el refrán de el vivo vive del bobo, ¿cierto? O la necesidad tiene cara de perro, ¿cierto? Eso nos lo han enseñado con el paso del tiempo, y creo que todos tenemos esas frases o esos refranes grabados, ¿sí? Pensamos que porque pronto estas personas sí están pasando sus necesidades en sus países y vienen a buscar oportunidades, debemos, o el refrán que dice al caído caerle, ¿sí? Entonces, esto es lo que también digamos, cultura que nos ha enseñado esto, es lo que también hace que en cierta forma se actúe de esa manera sin desigual, o esa manera de abusar, porque pues es un abuso usted darle empleo a alguien y pagarle más barato, o ponerlo a hacer 10 horas de trabajo y darle la comida, ¿sí? O cobrarle un arriendo súper caro porque vienen de otro lado. Bueno, entonces creo que sí es la cultura, incide muchísimo, muchísimo, y en el pensamiento que se nos ha inculcado a todos. Entonces ese es mi punto de vista. No sé si la compañera Luisa tenga algo que aportar, o pasamos a la siguiente pregunta. Pues la verdad, ustedes ya lo dijeron, pues, en general como todo, ya que pues sí es cierto que como dicen, por uno pagan todos, y pues somos personas un poco ignorantes, ya que juzgamos en general y no conocemos como en realidad la historia de cada persona, sino solamente juzgamos por juzgar y ya, y eso ayuda a que pues psicológicamente todo se vuelve como una cadena en relación a que todos solamente señalan, mm, rechazan y entre otras cosas más, sin conocer el por qué esas personas están así o por qué en ocasiones hacen cosas malas para poder sobrevivir. Y lo que tenía como para decir. Ya podemos continuar si quieres. La otra pregunta. Gracias, compañera, gracias por su aporte, gracias por su participación. Seguimos con Luisa en cuanto a la pregunta. Entonces, pues la generamos para que de pronto tenga un poco más claro. ¿Cree usted que esa lectura y conceptos brindan las herramientas necesarias para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución, de acuerdo a su lectura? Tiene la palabra, compañera Luisa. Bueno, a mí me correspondió la lectura de Morales Domínguez con relación a la psicología social, y pues más que todo se resalta como tal lo que es como los estereotipos. Bueno, aquí se resalta algo muy importante. Bueno, me disculpan por
No continuar con la pregunta, si me empezó a llegar. Lo siento. Bueno, sigo hablando de la pregunta que me correspondió. Entonces, veo que sí es muy importante, ya que allí nos habla que los estereotipos son como tal los comportamientos que expresan las personas en cuanto, hablándolo en general, eh, sus comportamientos que hacen expresar hacia los demás. También allí se resaltan los comportamientos. ¿Por qué? Porque de la mano vienen las emociones que pueden tener en su momento o en situaciones que se encuentren. En cuanto a esto, también el autor nos hablaba algo muy fundamental y era que de tener en cuenta que no solamente se enfrascara uno en lo en general de cada persona, sino conocerlo un poco más allá y que en base irían cogidos de la mano los estereotipos para poder tenerlos muy en cuenta y poder mejorar esa problemática que se está generando en nuestro país, porque pues independientemente se tienen comportamientos de parte de los venezolanos inadecuados, pues no lo son todos, ¿no? Pero pues sí se podría como buscar una solución o más que todo una solución, construir, enseñarles a construir más que todo en ellos y en su vida, como tener en cuenta que los comportamientos tienen mucho que ver para poder expresar lo que uno es en ciertas situaciones. Y pues ya para terminar con relación a mi pregunta, también se tendría que ser necesario de brindar la ayuda para construir un mejor mañana, independientemente así los venezolanos no sean nacidos ni sean de acá de Colombia, pero sí lograr que no, de no verlos más como bichos raros, ni tampoco como discriminarlos, porque también son seres humanos que sienten y pues que de una u otra manera cometen errores, pero por lo cual se pueden mejorar poco a poco, y más si se les brinda las herramientas necesarias para que lo puedan lograr. Eso fue como lo que más me resaltó de la lectura y como lo cual lo puedo explicar de esta manera con relación a la situación que está pasando. Gracias, compañera Luisa. ¿Alguien tiene algo por opinar? ¿Alguien tiene algo por aportar a lo que la compañera nos expresa? ¿Nadie? Yo, compañero. Adelante, Julie. Bueno, respecto al tema de la compañera, es lo de los estereotipos y es algo que influye mucho en Colombia. Pues yo siento que la problemática de los migrantes es algo pues serio por parte de nosotros, porque pues sinceramente las personas se generan esta negatividad hacia estas otras personas porque primero pues los beneficios que nosotros recibimos o que reciben muchas personas que necesitan, que están en pobrezas extremas o que quizás necesitan de ayudas, están siendo brindados para ellos. Digamos, en lo que cabe, los beneficios de estudio, los beneficios de vivienda, todo eso se está empezando a implementar para ayudarlos. Otra cosa es la cultura de ellos. Bueno, en relación que he tenido con pocos migrantes, ellos vienen de una cultura donde todo se les regala, todo se les da. El Estado, el Estado les brindaba ya todo gratis, no tenían que trabajar ni conseguir las cosas. Eso también influyó mucho en que cuando contrataron gente acá, digamos, la gente era muy floja. La gente, pues, en algunas ocasiones no quería trabajar. Tuve una ocasión en la que yo trabajé de mesera y una muchacha que era cocinera. Bueno, acá en Yopal, digamos, acá el trabajo se hace de todo, ¿sí?
Digamos, yo como mesera realizaba labores en cocina, en mesera, en ayudar, en una cosa, en otra. Ellos no. Ella quería hasta que le colocaran una persona que le lavara la loza, otra que le ayudara a picar, otra que le hiciera, digamos, X cosa. Ella solo quería, digamos, colocar las cosas en la olla, por decirlo así. Entonces, ellos vienen de una cultura o que el Estado les generó como algo que acá por eso llegó mucho venezolano que sinceramente generó mucha inseguridad. Lo digo porque en mi barrio, en las partes de abajo, ahora los venezolanos se unieron con, bueno, las muchachas que brindan sus servicios y ahora sacan a los XY muchachos que se encargan de expender en la zona y ahora ellos mandan ahí. Entonces llega una situación de que uno se siente como más que todo como extranjero en su propio país. Entonces tú sales a comer algo y pues también la situación, digamos, de los papás que envían a los niños. Tú sales a comer algo y los niños llegan ahí, pues, ¿cómo te sientes tú en el momento en que llega un niño a pedirte comida? Pues como que se te quita el hambre, te sientes mal. Entonces, pues, yo trato de ayudar a las personas, pero yo les brindo comida, les brindo eso, pero yo no les brindo plata, porque yo sé que esa plata no va a ser para los niños. Entonces, son situaciones, ¿no? Factores sociales que se dan y pues de ahí es como nosotros reaccionamos, como nosotros ayudamos a estas mismas personas. Lo que decía la compañera es muy cierto. Tenemos que ayudar no brindando las cosas para que ellos se la ganen fácil, simplemente aportando de una buena manera, lo que decía el compañero. Se aprovechan hoy en día digamos, las personas venezolanas, muchas veces hay muchos trabajadores, yo no estoy diciendo que todos sean así, y los explotan mucho, digamos, un sueldo y como ellos tienen la necesidad, pues entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos se le miden a lo que sea y al trabajo que le toque como le toque, pero pues nosotros mismos somos muy ventajosos, los que tienen empresas o que tienen negocios, son muy ventajosos con ellos. Entonces, si nosotros aportáramos también en su colaboración, porque son personas, tienen necesidades, vienen de pronto dejar a la esposa, al hijo enfermo, al hijo con problemas, y los dejan por allá por venirse a trabajar y ganar algo para poder comer, para poder mandarles a ellos, para que ellos tengan. Entonces, lo que dice la compañía es muy cierto. Si nosotros aportáramos desde nuestra perspectiva, ayudáramos, no regalarles, pero sí enseñarles, de pronto también sería un cambio muy positivo para ellos acá. Gracias. Gracias, compañera Julie. La compañera Lisette tiene un aporte por realizar. Entonces, adelante, compañera Lisette. Gracias. Pues realmente es algo muy chiquitico ahorita o sea, en cuestión y contextualizando que estamos hablando de los migrantes venezolanos. Algo que también se ve en ellos, hablando de estereotipos, es la cuestión de que tienen muchos hijos, precisamente porque allá en su país, al tener la familia grande, era el ingreso económico que les daba el Estado, pues era así, igualmente, grande. Entonces ya venirse, o sea, migrar de su país, venirse a otro y ver que la realidad social es otra, pues creo que también ha sido como un impacto para ellos demasiado fuerte, porque pues realmente lo que se ve en las calles es mucho niño chiquito, incluso hasta bebés. Entonces creo que eso pues también ha influido como un poco. Y realmente la educación sexual, por decirlo así, que no se brinda allá en este país. O sea, de una fuente cercana, le comentaba a mi mamá, una mujer venezolana, ella le decía que ellas allá no sabían qué era un método de planificación. Entonces también creo que eso ha influido mucho en que, por ejemplo, ellos, los venezolanos, más que todo, pues las mujeres, ha influido en que precisamente más allá de que, pues porque era una entrada económica que les daba el Estado, también era porque realmente a cuestión de la educación que se supone debe tener un ser humano en cuestión pues a la sexualidad, a su... se me fue la palabra, pues realmente como que no la tienen, ¿sí? O sea, creo que hoy en día es muy importante, por lo menos aquí en Colombia, la cuestión pues de los métodos anticonceptivos en las mujeres, precisamente para evitar
embarazos no deseados, embarazos en mujeres muy jóvenes. Entonces, claramente también más allá de eso son pues por las transmisiones sexuales, que pues como la compañera lo dijo, muchas de ellas prestan servicios y ellas, como no conocen de métodos anticonceptivos, ya vienen de pronto con enfermedades, se va propagando ese tipo de enfermedades y pues para nadie es un secreto que pues la cuestión de la protección hoy en día como que no es muy eficaz a la hora de mantener la intimidad. Entonces siento que también tiene que ver como mucho eso en la cuestión de los estereotipos hablando. Gracias, compañera Lisset, por su aporte. Bueno, en cuanto a su aporte, compañera Lisset, sí tiene mucho de cierto, pero tampoco podemos olvidar que su sistema político y su sistema de gobernanza dentro de esa nación, ¿no? Porque ya pues estamos hablando de los venezolanos y de la inmigración, también es algo que ha venido en deterioro, que lleva 20 años en deterioro, ¿sí? Que no es que de pronto, sin generalizar, que de pronto es que todas las mujeres o que todos los hombres sean así, porque pues conocemos también gente que trabaja, que ha conseguido sus cosas trabajando en la calle, en trabajo informal. Eh, entonces también es ese sistema gubernamental que está establecido allá lo que ha deteriorado todo, ¿sí? Ha deteriorado la salud, ha deteriorado la educación, ha deteriorado su cultura un poco más, porque pues de pronto nosotros lo conocemos, pero muchos años atrás era la potencia en Sudamérica, era un país de potencia, era donde todos llegaban a trabajar, donde toda la gente quería llegar a disfrutar de sus paisajes, a disfrutar de sus comidas, a disfrutar de sus lugares, generaba riqueza para todo el continente. Entonces también esto es lo que ha influido bastante en cuanto a este sistema de cultura que hoy en día se ha inculcado y que ellos traen, ¿no? Entonces también es cierto que podemos ver que los que migran son gente joven. Es la cultura que pues, se ha visto afectada por este proceso político y por este proceso que ellos pasan allá dentro de su nación. Entonces también es cierto que no es necesariamente el desconocimiento, sino que hay factores sociales que afectan y que pues es esta generación la que se ve afectada ya y eso es lo que genera tanta problemática, ¿no? Entonces, ese es mi aporte. Creo que sí, todos tenemos un poco de razón en cuanto a esto. Para darle terminación a la compañera Luisa, ¿listo? Ok, muchas gracias. Compañero, creo que tienes el micrófono silenciado. ¿Estás hablando? Lo siento, sí, tienen razón. Había dicho un montón de cosas. Bueno, en cuanto a lo que decía la compañera Lisette, es muy cierto porque pues eh, es su cultura y lo que ha venido afectando, pero también debemos tener en cuenta que es el deterioro, que Venezuela era un país superpotencia que generaba riquezas para todo el continente, que era donde todos querían llegar a trabajar, donde todos querían llegar a vender, donde se traía dinero a otros países, se traía dinero a Colombia, se traían productos, la salud era una potencia por sus médicos, por su educación. Entonces también ha incidido mucho en este tipo es el sistema gubernamental y político que lleva 20 años establecido en el poder y que ha deteriorado las condiciones de una vida digna, ¿sí? Y que ha afectado, por lo general, vemos que la migración es en la juventud, ¿sí? En gente que es joven, en mujeres jóvenes, en hombres jóvenes.
que se ha visto afectada y que lastimosamente crecieron en este proceso transicional de político que se generó y que se ha generado 20 años hacia acá. Entonces, podemos ver que sí hay gente que viene y que tiene sus cosas malas, pero también hay gente que trabaja y que consigue sus cosas y que lo hace trabajando de una manera honrada, de una manera honesta. Entonces también incide mucho su cultura, incide mucho su sistema actual, lo que es lo que ha generado este tipo de problemáticas, ¿no? También podemos vernos que no hay un gobierno, no hay un Estado que los proteja, que les brinde esa calidad de vida, ese desarrollo de vida que de pronto nosotros tenemos como Colombia o diferentes países, pero que es lo que ha causado también tanta problemática, ¿no? Considero yo que desde ahí también parte la problemática de que se genera, ¿no? Que se ha generado en diferentes ciudades y en diferentes municipios de Colombia. Para darle finalidad a la compañera Luisa, entonces sigo yo con mi aporte, con mi lectura, de acuerdo a lo que me correspondió. Entonces, a mí me corresponde la lectura de Morales Domínguez, percepción de personas y de sus acciones. Entonces allí nos enseña cómo el sujeto y nosotros y la psicología social nos enseña que mediante podemos crear percepciones de las personas, podemos crear pensamientos erróneos o pensamientos que son acertados de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que observamos, ¿sí? Que incide mucho el aspecto físico, el tono de voz, los gestos, la forma de actuar, lo que nos conlleva a crear como el pensamiento que tenemos de cada quien. Es decir, si vemos a una persona, a un migrante, que por lo general se distinguen, ¿sí? Por su tono de piel, por su hablado, por su extravagancia en vestirse, ¿sí? O en su color de pelo, hay cositas, rasgos que nosotros decimos, él es venezolano, porque ya, sí, su cultura y ya sabemos cómo es por eso, ¿sí? Entonces generamos esas expectativas a base de lo que observamos, ¿sí? Si vemos a una persona por la calle con un bolsito así, como con su camiseta de pronto de un color y su pantalón de otro, pues ya decimos es venezolano. Si está un poquito flaco, decimos es de pronto un drogadicto, ¿sí? Si la muchacha tiene el pelito pintado, entonces decimos que es una muchacha que presta sus servicios sexuales, ¿sí? Porque es lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, considero que la lectura que tengo y que me tocó sí brinda las herramientas para de pronto eh, generar esa forma de abordar la problemática, porque nos dice que no solamente debemos eh, fijarnos en esa experiencia, fijarnos en eso que observamos, ¿sí? Debemos por lo general siempre ir un poquito más allá. De pronto ellos tienen esa cultura, pero nosotros debemos sí, y de hecho el ser humano se basa en la primera percepción que tiene, ¿sí? En lo primero que observa, en sus rasgos, en su forma de actuar. Entonces nos enseña que a pesar de que puede ser cierto, porque la primera impresión puede ser cierta, ¿sí? Puede ser válida, pero por lo general siempre nos equivocamos. Nos equivocamos en la primera impresión que nos genera, o que algo nos genera, porque nos ha pasado muchas veces que, de hecho, no solamente los migrantes, vemos a alguien con cara de bravo y pensamos que está bravo, ¿sí? Porque pues eso es lo que señala. Si señala las cejas fruncidas y no sonríe, pues creemos que es bravo y que esa es su forma de ser, ¿sí? Entonces, si no nos saluda, pues decimos que es una persona que es grosera, que se cree más que los demás, ¿sí? Si de pronto el tono de música o si tiene un tatuaje, bien sea donde sea, pues cada quien va sacando sus conclusiones, ¿sí? Entonces es digamos, mi lectura me deja a mí como la herramienta que aunque puede ser cierta la primera impresión, por lo general
siempre estamos de pronto equivocados. No siempre, pero sí equivocados en cuanto a lo que observamos y vemos. De hecho, pues el ser humano aprende esto desde niño, ¿no? Por naturaleza uno identifica quién está enojado, quién por sus gestos, por su forma de dirigirse, su tono de voz. ¿Sí? Si habla grueso, entonces decimos que está como bravo, como que... ¿sí? Pero si está sonriente, creemos que está siempre... Es una persona amable, es una persona feliz. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos enseña, como que debemos sí tener en cuenta las percepciones, y de hecho esto se tiene en cuenta para muchas cosas, en un caso de legal, para juzgar a alguien. Si llega ante un juez y muestra arrepentimiento, pues decimos que se puede el juez determinar que es una persona que está mostrando arrepentimiento. Si está llorando, pues muestra que está arrepentido, ¿sí? Entonces todo esto, todas esas acciones, todas esas percepciones que generamos al actuar es lo que también crea esos pensamientos. Ese es mi aporte. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, sugerencia de acuerdo a lo expresado, o pues damos por terminada la sesión. La compañera, Yo, compañero. vale, la compañera Julie tiene la palabra. Bueno, como para aportar algo pequeñito, de acuerdo, bueno, la percepción es algo muy importante y pues yo considero que hay algunas lecturas, no sé las de las compañeras como lo consideran, lo que son las actitudes, los estereotipos y la percepción son algo que influye mucho en la problemática que estamos, digamos, manejando. La percepción también considero que va de acuerdo a la persona, de acuerdo a su forma de ser, a su mentalidad, a su crianza. Digamos, hay muchas personas que son más extrovertidas, otras están basadas en una religión, digamos, hay otras que son más tímidas, ¿sí? Dependiendo de cómo la persona haya generado su formación en el entorno, en su crianza. Entonces, de acuerdo así es que nosotros juzgamos o discriminamos. Digamos, si yo soy de una religión, de pronto X o Y ya me enseñan que uno no debe tatuarse, que uno debe andar con falda larga, de pronto, ¿no? Entonces, cuando nosotros, digamos, hay algo muy importante que dice que no juzgar al libro por su portada. A veces no nos tomamos el tiempo de conocer a las personas, de ponernos en el lugar de ellas y pues también de saber su realidad. Digamos, puede que una persona nos exprese, digamos, ser una persona feliz, contenta, estar siempre alegre, pero entonces tenga un problema más grave, un problema de depresión, un problema de ansiedad, un problema social, un problema, no sé, familiar. Entonces a veces nosotros vemos eso y como que decimos, ah, no, esta persona está bien. Esta persona demuestra que tiene una vida bien, que tiene una vida fácil. Mentira. A veces las personas se enfrentan situaciones solas y las callan, ¿sí? Las callan y esas son situaciones muy importantes porque pues así podemos, digamos, ayudar a una persona que pronto esté en un problema o situación de estrés, depresión, entonces eso es muy importante. Y ellos pues considero que los migrantes son personas que se ven enfrentadas a situaciones difíciles. Entonces a veces juzgamos de pronto su manera de hablar, su dialecto, su cultura o muchas cosas, pero no nos tomamos el tiempo de conocer las personas, de pronto de saber qué es lo que enfrenta o dónde tiene su familia o no sé, cosas así importantes. Entonces, ese era mi aporte, compañero. Gracias, compañera Lisette. Vamos a escuchar un pequeño aporte de la compañera. Gracias, compañera Julie. Lo siento, perdón. Vamos a escuchar un pequeño aporte, pequeña contribución por cuestiones de tiempo de la compañera Lisette. Y pues creo que vamos a dar por terminar el debate. Creo que ha sido algo amable, algo enriquecedor para todos. Entonces, compañera Lisette, para finalizar, escuchamos su pequeña conclusión y aporte. Bueno, ya pues teniendo en cuenta lo de las percepciones, creo que algo que se engloba aquí es la discriminación y la desigualdad que crea precisamente esas percepciones que los seres humanos pues nos hacemos de las personas.
precisamente por lo que ya haya comentado la compañera, de pues de no conocer antes a la persona, no conocer su historia de vida. Creo que todos los seres humanos detrás de tenemos una historia, y por muy difícil o no que sea, pues siempre hay como esa empatía que se debe tener en estas situaciones, porque pues realmente uno no sabe realmente con lo que las personas cargan. Entonces, sí, definitivamente, pues esto en cuestión englobando la migración y pues todo el tema tocado el día en esa noche, pues sí, realmente creo que desencadena lo que es la desigualdad y la discriminación, y muchas veces pues estas personas realmente no saben cómo llevar esa discriminación que reciben por parte de las personas, ¿no? Porque pues a raíz de eso vemos muchos suicidios, muchas precisamente depresiones, ansiedad, no solamente pues en cuestión así, sino también a nivel, digamos, escolar, el bullying, bueno, todo esto. Entonces sí, definitivamente en cuestión a la percepción, y pues también lo que comentaba la compañera, de cómo a medida de que el ser humano se va desarrollando en sus etapas, en sus entornos, pues empiezan como a recoger esa información, y es como empiezan a percibir básicamente su entorno y las personas que lo rodean. Gracias, Lisette, por su aporte. Gracias a todos por participar esta noche. Ha sido algo verdaderamente enriquecedor. Ha sido algo que creo que todos nos vamos con buenas ideas y con mucho conocimiento. Gracias a todos por participar y hasta una próxima oportunidad. Gracias, compañeros, a ustedes también.